tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de TN23. Soy Alejandra Men y por supuesto será un gusto llevarles a ustedes lo más relevante. Bienvenidos. Damos inicio con la información. Luego de registrarse ataques en contra de los pilotos en horas de la mañana de este día, el transporte público estuvo irregular, pero es Samuel Orozco quien nos da a conocer cómo se encuentra a esta hora de la noche esta situación. Adelante, Samuel, buenas tardes. Alejandra, muy buenas noches, y es que precisamente recordemos de que hoy se dieron algunos ataques armados y también la paralización de algunas rutas del servicio de transporte público. Sin embargo, a esta hora de la noche ya se tiene el reporte por parte de las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, Policía Nacional Civil, pero también de la Procuraduría de los Derechos Humanos en cuanto a cómo se encuentran las rutas ya. Algunas han sacado ya algunos... Otras todavía siguen de forma irregular, hablemos de menos del 50% de las unidades, pero es el licenciado Edgar Guerra quien nos tiene detalles. Él es el procurador de la Defensoría de los Derechos Humanos, quien nos da detalles viendo el tema del transporte público. Lamentablemente continúa el asedio o el ataque a unidades de transporte colectivo, principalmente tanto a pilotos, ayudantes como a inspectores, en ese caso que está por verse o dilucidarse si fue por extorsiones de ese tema. Se ha hecho llamado de atención a las diferentes autoridades que el último trimestre es el más violento por el cobro del llamado bono navideño o aguinaldo. Y esta es una situación que perjudica directamente a usuarios que han perdido la vida por balas perdidas en este tipo de ataques de sicarios, como también el tema de asaltos a unidades de transporte colectivo cada vez que estamos cerca o más cerca de las fiestas de fin de año. Al día de hoy, lamentablemente, se tienen 36 pilotos de transporte urbano y exurbano asesinados. El año 2015, es decir, el año pasado, se registraron 50. Es decir, que es preocupante la situación, dado que mientras avance el año y se termina el año 2016, podríamos fácilmente superar esa cifra. Y la idea es humanizar realmente las estadísticas, hacer conciencia en las autoridades que tienen que hacer un mejor esfuerzo para poder lograr el control de las extorsiones. Licenciado, a esta hora, ¿cuáles son las rutas que permanecen de forma irregular y sabemos de que hay una ruta que ya se normalizó? Hoy tenemos varias rutas, la 73 que ha tenido asedio también, la 101 que ha estado con servicio irregular, al igual que la ruta 36 y 37, la 3 y la 4 que están trabajando con la mitad del parque vehicular autorizado por la municipalidad, y otras rutas como la ruta 40, por ejemplo, y hay otras que ya han sido extintas derivada del proceso de violencia que se vive en Guatemala, por ejemplo la ruta 77 y la ruta 96, que apenas hay algunas pocas unidades, tal vez 2 o 3 funcionando todavía, la ruta 3 y 4 que apenas la mitad, y otras rutas como la 203 y 204 que a pesar del clima de violencia están funcionando, pero al final la extorsión la paga no el piloto ni el transportista, sino el usuario de transporte, que tiene que pagar 3, 5 o hasta 10 quetzales por el mismo servicio que debería costar un quetzal. Licenciado, a esta hora hay muchas personas que salen de la zona 1, pero también se dirigen a lo que son las colonias La Florida, 1 de julio, y por estos sectores. Hay una ruta que pasa por el Naranjo, sabemos de que aquí estaba irregular. ¿Cómo está a esta hora? Sí, está bastante irregular. Hemos pedido la información a la STP también, la ruta 73, la 71, la 70, tiene menos buses funcionando en ese tipo de tema por la situación de las extorsiones. Aquí se va a poner mucho más difícil de no tomarse acciones contundentes. También otro sector que ha tenido una violencia en este tema es los microbuses, los tuk-tuk o mototaxis, que al día de hoy registran ya 28 personas asesinadas en tema de transporte colectivo. En el interior de la República también, que Quetzaltenango, ha habido asedio por parte de extorsionistas, en donde en el Valle de Palanjunuc ya hay paralizaciones frecuentes del sistema de transporte colectivo allá. Muchísimas gracias, licenciado. Y es que, Alejandra, quiero contarte, no solo se trata de que las estadísticas aumentan o disminuyen, sino que se han hecho una diferente serie de propuestas, de las cuales también el licenciado nos va a compartir. Se habla así, más pilotos, pero realmente se han llevado propuestas a la mesa. ¿Quiénes son los que las llevan? ¿Y alguna ha avanzado, licenciado? Ha habido varios sectores, incluso de sociedad civil. La misma institución de Procurador de los Derechos Humanos ha sido propositiva en ese tema. Uno de los temas es, evitar el manejo del efectivo, porque hay extorsiones que van dirigidas principalmente o que aparentemente las pagan los pilotos de transporte colectivo, pero es trasladado, como no hay un mecanismo de recaudo efectivo, me refiero a un sistema prepago o un sistema eficiente, rápidamente son absorbidos por las maras o los delincuentes extorsionistas. Esa sería una de las situaciones que debería haber
digamos, sistema prepago para evitar que haya manejo de efectivo en los autobuses. La otra situación de mayor presencia de agentes de Policía Nacional Civil en calles y en algunos autobuses, tal vez no en todos los autobuses, pues sería una locura, pero sí abordajes aleatorios en las rutas donde hay registrado más incidencia de hechos delictivos. Bueno, las autoridades esperan que estas propuestas que se han llevado a la mesa avancen, Alejandra, ya que esto es lo que ha provocado. Recordemos que uno de los últimos ataques fue el día de ayer también, donde 2 operadores de transporte público fueron atacados a tiros. Uno de ellos falleció en el lugar, que fue Máximo Meléndez, de 19 años, tenía 3 días de ser ayudante de las rutas Quetzal, y el piloto pues que permanece recluido en un centro asistencial. Este es el reporte a esta hora de la noche, Alejandra. Samuel, ¿tienes tu conocimiento de cómo estará el servicio el día de mañana? ¿Si habrán irregularidades o si estará todo con normalidad? Bueno, he hecho el contacto también con los transportistas y los pilotos, quienes han manifestado de que no pretenden paralizar el día de mañana. Sin embargo, ellos se reúnen en horas de la noche también para poder dialogar y verificar qué es lo que está sucediendo y si todos salen a trabajar o si solo sale una parte a laborar, pero todavía no se tiene conocimiento si habría paralización o no. Por supuesto, estaremos ampliándole esta noticia a la población guatemalteca para que usted conozca qué rutas y si presentarán alguna irregularidad el día de mañana.